Bienvenidos a un nuevo podcast, video podcast, tan esperado de la semana. Este va a ser diferente porque ahora nosotras haremos las preguntas al doctor a Mario Ulises. Mario Ulises Pérez Cepeda, especialista en geriatría, sarcopenia y más. Entonces vamos a hacer una entrevista de delirium. Entonces, para empezar, pues primero si nos podrías contar cómo se definiría el delirium. El delirium es un estado confusional agudo mental que va a tener dos características principales que debemos tomar en cuenta, que es, por un lado, va a ser fluctuante y por otro lado va a ser súbito, es decir, inicia de repente. Una tercera característica de la cual tenemos que estar conscientes es que el delirium siempre va a tener una causa, no propiamente dentro del cerebro, sino va a ser una causa secundaria, como cual la más común, las infecciones. ¿Y cómo crees que, o crees que sea común que se confunda mucho el delirium con algún otro estado de sedación o algún otro problema neurológico? Sí, por ejemplo, yo les puedo contar y compartir que cuando fui residente de medicina interna me castigaron por haberle hecho una tomografía de cráneo a un paciente que tenía delirium, que claramente no tenía nada más, y debemos estar muy conscientes de eso. Si tu paciente tiene confusión o un estado de alerta disminuido, pues lo primero que tienes que hacer también es ver si no focaliza, ¿no? Hacer una exploración neurológica completa. Factores de riesgo como la edad, los problemas cognitivos y factores subyacentes como el dolor, el desequilibrio electrolítico, las infecciones. Todo eso implica tener una evaluación geriátrica completa, que básicamente la podemos hacer los geriatras. ¿Y por qué consideras que las personas mayores son especialmente vulnerables al delirium? Bueno, una de las primeras cuestiones es, y nos tiene que quedar muy claro, no solo los adultos mayores tienen delirium. Los adultos mayores tienen mayor propensión y mayor riesgo a tener delirium, sí. ¿Por qué? Es la pregunta en la cual estoy totalmente de acuerdo. Porque generalmente tienen muchas más enfermedades crónicas y adivinen qué más. Medicamentos. La polifarmacia. Y muchas veces, como también ustedes ya se habrán dado en su hermosa y bella carrera, que no sabemos tratar a los adultos mayores. Entonces no nada más es una cuestión biológica de la propia persona, sino también es una cuestión de cuidado y de servicios. No estamos preparados para cuidar a los adultos mayores. Otra cosa importante que creo que es importante explicar, el delirium siempre se va a presentar como un estado de agitación, o también puede haber somnolencia, somnolencia. Es bueno que lo preguntas porque por las características psicomotoras el delirium lo podríamos dividir en tres. El que va a estar mucho más sedado, es decir, va a ser hipoactivo. El hiperactivo, es decir, es la típica persona que vemos corriendo por ahí en los pasillos. Para eso les voy a recomendar, y la vamos a tener próximamente, un spoiler alert. Vamos a tener y vamos a discutir Getting On. Amigos, vayan a ver Getting On. Es una serie que tienen disponible en alguna de esas plataformas donde en hay... HBO. Gracias. Donde hay muchos claros ejemplos de delirium y hiperactivo, que es el que más reconocemos. Y el tercero, porque dije que eran tres, pues sería el mixto, ¿no? Que tiene un pedacito de hiperactivo y otro pedacito de hipoactivo. ¿Y qué intervenciones no farmacológicas tienen mayor efectividad para tratar el delirium? El delirium, lo interesante es que las intervenciones no farmacológicas no solamente forman parte del tratamiento, sino que también las intervenciones no farmacológicas van a formar parte de la prevención del propio delirium. Tenemos que empezar por nuestros sentidos, es decir, si la persona usa lentes, procurar que siempre traiga sus lentes. Si la persona usa dispositivos auxiliares auditivos, procurar que tenga sus dispositivos auxiliares auditivos. Si la persona usa dientes, tenemos que ponerle sus prótesis dentales, es decir, cosas familiares que habitualmente utiliza.
más cosas que tienen que ver con la persona y no con el exterior. La persona es conveniente que tenga alrededor de sí objetos familiares que le recuerden o lo anclen en la realidad. Ahora, hacia lo externo, procurar tener relojes, procurar, si no podemos y necesitamos tener luz artificial, procurar imitar el ciclo, es decir, en el día tener luz, en las noches tener oscuridad, disminuir la mayor cantidad posible de estímulos que podamos. Y la familia es muy importante también en este tipo de tratamientos no farmacológicos. ¿Por qué? Porque va a estar intentando todo el tiempo orientar a la persona y que no se nos vaya a confundir aún más y pueda saber qué es lo que está pasando. Complicado, ¿no? En un hospital es complicado, pero posible, es muy posible. Desde tu experiencia como investigador, pero también como médico clínico, ¿por qué el delirium sigue siendo un reto diagnóstico y tan fácil que se confundan o incluso que no lo diagnostiquen? Porque lo conocemos poco, no estamos habituados a pensar no linealmente. ¿A qué me explico fácilmente? Es decir, si tú tienes una infección, lo que esperas es tener fiebre, no esperas tener, es decir, que se te vaya la hebra. Entonces eso no es lineal, es decir, se descompone otro sistema cuando el problema principal está en una pierna que se te infectó. Entonces los médicos nos enseñan a pensar linealmente. Los familiares también, los familiares es horrible porque los familiares se espantan y dicen, doctor, mi papá ya dio el viejazo, ya no se acuerda y se puso a correr desnudo por las habitaciones del hospital, ya lo perdimos. No, es falta de información, es falta de educación y justamente BPs como este ayudan a eliminar la mala información. ¿Y en qué casos ya darías algún tratamiento farmacológico y cuál? Muchas gracias, como tú te llames, damos principalmente neurolépticos. El tradicional es el haloperidol. Niños, no hagan esto en casa, pero cuando la persona está lo suficientemente agitada como para poner en riesgo su propia integridad o la de la gente que está alrededor, es necesario comenzar el tratamiento. Ojo, porque en eso discrepamos con los psiquiatras. Los psiquiatras dicen que de todos modos hay que dar tratamiento. Vámonos a la evidencia, chicos. Se las encargo de tarea. Okay. Y si tú fueras un familiar y tu paciente empieza a entrar en delirium, ¿qué sería lo primero que harías tú ya sabiendo la información? Salir a buscar un geriatra. Ok. Por supuesto. Bueno, pero como yo soy geriatra, yo empezaría las intervenciones no farmacológicas, las implementaría o intensificaría las intervenciones no farmacológicas. Como que, ok, ya le puse los dientes, entonces ahora a ver si le están funcionando. Ya le puse los lentes, ahora ponerle algo para leer. Ya le puse el dispositivo auxiliar auditivo, bueno, pues ponerle música que le gusta y que le reconozca, no rock pesado como les gusta a ustedes. Ok. Entre otras cosas. Y si fueras un MIP solito de guardia y tu paciente se empieza a deliriar y no hay nadie que te auxilie, ¿qué haces? En ese caso intenta identificar cuál puede ser la causa de manera inmediata. Si no logras identificar la causa, que en un alto porcentaje va a ser infección, entonces procura dar algo de haloperidol, pero para ese caso ya tendrías que haberle llamado a tu residente de mayor jerarquía, pero de todos modos ten a la mano tu Aldol. Si puedes seguir haciendo la receta para que la enfermera vaya por el haloperidol en gotitas, eso es una buena opción. No intravenoso porque corres el riesgo, acuérdense, de provocar arritmias cardíacas. Entonces, por eso utilizamos la vía oral de manera mucho más habitual y de manera mucho más segura. Y desde tu experiencia, ¿qué cantidad de pacientes responden a las intervenciones no farmacológicas? Desde mi experiencia, el 75% responden a las intervenciones no farmacológicas. El otro porcentaje, el 25%, probablemente tengan alguna otra alteración cognitiva o la causa todavía no la identificamos. Una causa generalmente no se identifica, por ejemplo, porque como todo lo que hemos hablado, como que pasa desapercibido, es el dolor. No hemos controlado muy bien el dolor o no hemos controlado la hidratación y la damos por hecha. Y nunca, lo mismo que les decía, nunca pensamos que pueda estar siendo la causa del delirio.
Y en el caso de un delirium francamente hipoactivo, ¿el haloperidol también tiene efecto? Justamente decíamos el hipoactivo no lo tratamos. ¿Alguna otra cosa que nos gustaría contar que no hayamos preguntado? ¿Ustedes han visto casos con delirium? Sí, yo sí. Cuéntenos uno, ¿no? Julieta, que nos cuente. Que nos cuente. Yo recuerdo perfecto en el internado, era un paciente que ingresó por insuficiencia cardíaca grave, masculino, de 84 años, y la familia estaba muy preocupada porque en la noche estaba muy agitado y se quitaba todos los catéteres, pero en el día muy dormido. Y pasábamos visita y los doctores, no, pues ya estamos dando el tratamiento, y como que pues no hacían nada más que decir, pues ya estamos dando el tratamiento, también el tratante. Y para mí era claramente delirium, porque me gusta mucho el tema y porque lo vi en la rotación de geriatría. Pero entrábamos, eran las 12 del día, las cortinas abajo, los familiares en su celular, no le hacían caso porque decían que estaba dormido, y como no había podido dormir en la noche, entonces no querían molestarlo en el día. Usaba aparatos para la audición, pero no se los ponían. Entonces yo creo que a ese paciente, si le hubieran abierto las ventanas, puesto los aparatos auditivos y además le hubieran hecho la plática, seguramente hubiera mejorado antes, porque al final sí salió, se fue a su casa y la verdad le fue muy bien. No se olviden también de utilizar el CAM. El CAM es la herramienta más fácil de utilizar. Acuérdense, solo tiene 4 preguntitas que tienen que ver con el inicio, si fue súbito, si hay fluctuación, el tipo de manifestaciones, el estado de alerta, y dependiendo de la puntuación tiene que tener por lo menos fluctuación e inicio súbito, más las manifestaciones que pueden ser alucinaciones, ilusiones, agitación o pérdida del estado de alerta. Es muy útil el CAM Confusion Assessment Method. Es una gran herramienta fácil de utilizar que les va a ayudar a hacer el diagnóstico de delirium, pero no olvidarse también que si hay sospecha de que puede haber un problema neurológico más profundo, pues hacer la exploración neurológica completa. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias a ustedes, doctoras. Despídanse, María José. Y tenemos que mandar hoy un saludo, que el otro día se nos pasó darle el saludo a Mariana. A Mariana Flores, un saludo. Muchas gracias por vernos, a nuestra fan. Número 2, porque la primera es Danae. Danae, la número 1, y la tenemos invitada para nuestro número de ¿cómo es? Popular, ¿no? Ajá, cultura popular. Cultura popular. Que Espérenlo. Espérenlo. La convocamos. Danae, manifiéstate. Adiós.